la mejor hora, sin duda. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a tener una mesa de lujo con ponentes muy buenos que seguro que vais a disfrutar mucho por todo lo que se va a tratar, ¿no? Si os parece, voy a moderar la mesa con una presentación inicial de cada uno de los ponentes y bueno, si alguien tiene una pregunta así en medio de una intervención que le parezca interesante realizar, sin ningún problema que la haga. No obstante, vamos a dejar al final un turno de preguntas y respuestas, si os parece, ¿vale? Entonces, bueno, yo me presento, soy Manuel Gandarias, vengo en representación de Titania Corporate. Titania Corporate es una sociedad patrimonial en la que nos estamos dedicando a invertir en empresas no de crecimiento, o sea, no en growth, sino en empresas más de valor, en el sentido que estamos yendo a contracorriente un poco del mercado, por supuesto también lo hacen otros actores, pero es adquirir empresas que de alguna manera estén en una situación difícil o bien modelos, sobre todo telco, internet, que no estén monetizando bien los negocios, ¿no? Voy a presentar a los ponentes que me acompañan y, bueno, solamente una puntualización sobre el tipo de inversores que luego entraremos más en detalle, ¿no? Pero, sabéis, por hacer una breve descripción, siempre está la parte inicial de esos Friends and Family, no añadimos la tercera F, pero Friends and Family, que son aquellos que nos acompañan inicialmente en el proyecto y que creen en el proyecto, que nosotros como emprendedores creemos en el proyecto y se lo vendemos como tal, ¿vale? Y nos acompañan en el propio lanzamiento, están en fases muy iniciales. Los Business Angels o ángeles inversores, Business Angels, ¿vale? O inversores que están en esa fase de crecimiento, que pueden ser más financieros o industriales, ¿vale? Luego nos vamos a una fase de crecimiento donde ya entran las family offices, y posteriormente nos vamos ya a periodos más de madurez con la parte de capital riesgo, todo lo que es venture capital y private equity, ¿vale? Luego ya entraremos, y tenemos la suerte de tener aquí entre los cuatro, que es una suerte tener a los cuatro, pero especialmente a un banco importante como es Bankia, y hablo de la banca comercial como en fases de madurez que ayudan a crecer a los proyectos, ¿no? Y veremos cómo probablemente estén entrando también en otras fases, ¿no? Y luego, finalmente, los propios mercados financieros, que ya es para fases de madurez ya importante, ¿no? Entonces, bueno, paso a presentar a los ponentes. Tengo a mi derecha Antonio Ríos Zamarro. Nació en Madrid en 1966, casado y con 3 hijos, licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales en ICADE 3 por la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Mercados Financieros por la Universidad Autónoma de Madrid, cualquier cosa me corregís, ¿eh? En la actualidad es director de riesgos minoristas de Bankia. Anteriormente ha desarrollado su carrera profesional en Caja Madrid, Bankia, del 2004 al 2012, como director de gabinete, como director de gestión, global de riesgos. Anteriormente en Grupo Santander 2001-2004, ocupando el puesto de director de control interno de riesgo. En ABN AMRO, ocupando diferentes funciones de responsabilidades en el Grupo Internacional. Su última responsabilidad fue Senior Vice President, director global de riesgos de mercado en Ámsterdam, e inició su actividad profesional en Arthur Andersen Auditores en el año 90. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. A mi izquierda tenemos a Miguel Moya Lorman. Miguel es vicepresidente de la Asociación de Empresas de Crowdfunding de España, fundador de Enjoynet Technologies SL y vicepresidente de Conecta Lab, Laboratorios de Ideas, Sociedad Cooperativa. Su trabajo es la validación de ideas utilizando la comunicación y las nuevas tecnologías para medir las capacidades de éxito de los proyectos de sus clientes mediante crowdfunding, service design y estrategias de comunicación transmedia. Miguel lleva en crowdfunding desde sus inicios en España y más de 10 años trabajando en comunicación interactiva para clientes como BVA, Inversis, Repsol, Telefónica, Vodafone, JVC, la Generalitat Valenciana, Sanitas, entre otros muchos. A la derecha de Antonio está Pedro, a la izquierda de Miguel tenemos a Pedro Tucharte, que es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid,
y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Además, cuenta con diversos cursos de posgrado en IES, UNED e ICADE. Experiencia profesional de más de 25 años en áreas de administración y dirección de empresas como directivo, asesor, consultor en diferentes sociedades y sectores. Desde el 2006 es director de la Business Angels Network Madrid +D, Ban Madrid +D, una red de inversores privados especializada en proyectos tecnológicos de la Comunidad de Madrid. Es miembro y tesorero de AEBAN, la Asociación Española de Redes de Business Angels, y desde el 2009 también es socio de la Oficina de Madrid de Inverready Capital Company, una consultora de asesoramiento estratégico y financiero a empresas innovadoras que además cuenta con diversos fondos de capital riesgo en su grupo. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Y a la derecha de Antonio tenemos a Ángel Palazuelos, que es director de operaciones de la Empresa Nacional de Innovación S.A., ENISA, que seguramente muchos conozcáis y si no conoceréis hoy. Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente, entre otros cargos, ha sido subdirector de estudios del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, director técnico en la gerencia del Plan de Reconversión Textil y director de evaluación de la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias. Y si os parece, vamos a empezar con una pregunta, dado que la mesa se titula ¿Cómo conseguir financiación en periodos revueltos? A mí me gustaría que nuestros cuatro ponentes nos comentaran un poco cómo ven la situación actual, si realmente lo ven como un periodo revuelto, que seguramente el 2013 lo haya sido, cómo ven el 2014, en definitiva, cómo vemos un poco la situación actual y lo que nos viene, ¿no? Antonio. Yo es que creo que se tiene que dar financiación en momentos revueltos. Seguro que si uno tira de hemeroteca y evalúa las noticias y las informaciones que básicamente indican que las entidades financieras en momentos de crisis como los que estamos viviendo no damos financiación, la realidad es que hay que ver diferentes tipos de financiación. En tiempos revueltos es cuando verdaderamente aprendemos lo que es reestructurar una empresa. Todo lo que es el ámbito de renegociación, reestructuración y refinanciación de empresas es una forma de dar financiación para que esas empresas, que tienen muchísimo mérito, puedan sobrevivir en épocas de tiempos revueltos. Yo voy a dar un dato, y esto está dentro de los balances de las entidades financieras. En lo que es crédito a las empresas, en junio del 2011 el ratio de morosidad estaba en un 10,69. Es decir, de cada 100 empresas, el 10,69 tenían que ser gestionadas. Teníamos que buscar vías de refinanciación y de reestructuración. Y se están dando. En septiembre del 2013, por motivos de la crisis, ese 10,69 se convierte en un 21,34. ¿Qué es lo que ocurre en momentos de crisis? Pues en momentos de crisis aprendes a reestructurar y ver cuál es el plan de viabilidad de una empresa. Y si esa empresa es viable, las entidades financieras tenemos una obligación de estar dándoles financiación. Por un motivo, porque si no es así, esa empresa muere. Y aún así sabemos cómo ha ido la evolución de concursos durante los últimos años. Y si queremos salir verdaderamente de la crisis y tenemos que generar un ámbito de confianza, lo que tenemos que dar es abrir las puertas a la financiación. Me preguntabas antes si las entidades financieras, que se supone que estamos en el tramo más maduro de financiación, estamos abiertos a dar financiación. Yo te diría que lo que tenemos es una obligación de escuchar. La posición más cómoda de una entidad financiera ante un mal riesgo o ante un análisis de riesgos es decir que no, así nunca te confundes. Lo que nosotros tenemos que aprender en los momentos de crisis es a ver la viabilidad de la empresa o del proyecto y pasar del decir no a decir qué tal sí, porque existen muchos mecanismos y en esos mecanismos están muchos de los intervinientes que forman parte de los accesos a los mercados de financiación. Por tanto, en época revuelta no es que se pueda, es que se debe de dar financiación. Muy bien, muchas gracias. Miguel. Sí. Bueno, yo quería preguntar si en la sala ahora mismo hay algún millonario. No, porque a las salas de lo que vienen siendo estas charlas de acceso a la financiación no es muy habitual.
¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis un proyecto en marcha? ¿Sí? Bueno, entonces creo que tenemos audiencia. Nosotros nos dedicamos a divulgar esto del crowdfunding desde la asociación como una herramienta de validación de ideas. Es decir, si tenéis éxito en una campaña de crowdfunding, que creo que más o menos todos sabéis más o menos de qué va, no nos vamos a poner hoy a explicarlo, ¿verdad? Eso constituye una prueba de que tenéis clientes. Y esa es la mejor prueba que necesitan todos los demás sistemas de inversión que existen, que están ahí, pero que ahora os están demandando una prueba de que vuestro proyecto de verdad tiene acceso al mercado. Porque la gente que os da dinero quiere saber cómo se lo vais a devolver y en cuánto tiempo. Y eso es lo que nosotros estamos intentando enseñar, divulgar, transmitir, que el crowdfunding, que la financiación colectiva es una fórmula de poner a prueba ideas con la mínima inversión económica y ver qué resultados obtienen en un tiempo muy corto. Muchas gracias. Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores por invitar a EVAN. A EVAN, por así decirlo, es, por llamarlo de alguna forma, la patronal de las redes y los clubes de inversores, donde intentamos aglutinar y que estén inversores que quieran invertir en proyectos, ¿no? Entonces, ante la pregunta que ha hecho Manuel, un poco en el tema de la financiación en tiempos revueltos, habría que diferenciar. Normalmente las redes de inversores se dirigen a proyectos que sean invertibles, con unas necesidades de financiación, en muchos casos, que la banca, lógicamente, no cubre, que se pueden complementar con otro tipo de instrumentos, como financiación pública, como ahora comentará Ángel, pero que es inversión en capital, ¿no? Que es muy diferente, con unos riesgos donde, lógicamente, un banco no puede entrar a financiar. Y, básicamente, bueno, pues cada vez hay más instrumentos, cada vez se están creando más vehículos de inversión, cada vez hay más gente, más individuos que invierten, pero todavía se está dando el caso de que estamos en dos frecuencias diferentes, ¿no? Los inversores se quejan de que no hay proyectos buenos donde invertir y los proyectos dicen que no hay inversores. Este gap es lo que normalmente debería cubrir esa ronda que ha mencionado Manuel de las EFES, el Family and Friends, y que en muchos casos el crowdfunding está siendo el sustituto de esos fools o de esos families más desconocidos, ¿no? Gente que complemente una ronda que ayude a validar el modelo, que tenga métricas, de forma que te puedas presentar ante un inversor profesional con ciertos deberes hechos para que te pueda escuchar, ¿vale? Como primera aproximación. Muchas gracias, Pedro. Ángel, tú que estás en una buena atalaya. Bueno, pues yo agradecer a la organización la oportunidad que me dan esta tarde de estar aquí hoy con ustedes y además comentar que desde la óptica de ENISA, como empresa pública y con líneas para apoyo al emprendimiento, para los nuevos emprendedores, vemos la situación de financiación en tiempos revueltos, pues complicada. Claro, la banca está haciendo esfuerzos muy importantes, las organizaciones públicas también están haciendo esfuerzos muy importantes. El dinero, pues, se complica para los emprendedores. Nosotros, desde la opción pública, pretendemos aportar un nivel de compromiso similar al que pueda proponer el emprendedor en su proyecto empresarial, pero evidentemente también somos exigentes con la capacidad, porque utilizando el préstamo participativo, que es un producto, un instrumento financiero un poco peculiar, donde estamos más próximos al capital, al accionista, que a los bancos, dado que es deuda subordinada, pues pretendemos favorecer el emprendimiento en esas fases tempranas. El 60% de nuestros clientes son startups de menos de 2 años o empresas, mejor dicho, de nueva creación. Y en ese sentido, pues el Ministerio de Industria, del que dependemos, pues ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años, incrementando los presupuestos año a año en estas épocas de crisis. Evidentemente, la acción de ENISA no deja de ser una microgota en las necesidades del crédito de las empresas o de los emprendedores. Nosotros hemos pasado pues de un presupuesto en torno a los 40 millones, o 92 que teníamos en el año 10, a 118 que tenemos en el 14. En estos momentos donde todos los presupuestos públicos son restrictivos o han ido sustancialmente a la baja, con caídas del 30-40%, nosotros hemos crecido. ¿Para qué? Para tratar de poner estos préstamos participativos a disposición de los emprendedores. ¿Son momentos revueltos? Sí, hay
posibilidades de obtener financiación también, diferentes fuentes. Aquí ya han surgido algunas, el crowdfunding, los business angels, la banca tradicional, que también está haciendo ya un esfuerzo, y se ve también en las hemerotecas y en las revistas y en las publicaciones económicas cómo también están incrementando sus volúmenes de préstamo. Es verdad que todavía con esto de demanda solvente, ¿no? De una demanda con solvencia. Ahora definiremos. Bueno, yo creo que me quedo aquí y seguimos avanzando con las rondas, pero profundizaré en los productos de Nissan. Bueno, perfecto. Nos quedamos con algunos mensajes importantes de la apertura de las puertas a la financiación por parte de la banca y la obligación de escuchar, ¿no? Que es un mensaje muy importante. El crowdfunding como alternativa muy interesante para esa fase, digamos, que puede ser inicial o no inicial, pero sobre todo en esas fases iniciales, como decía Pedro, bueno, desde luego la buena función pública de NISA en este caso con los préstamos participativos que bueno, con esfuerzo del aumento del presupuesto, como bien decía Ángel, ¿no? Antonio, hemos hablado del back to the basics, ¿no? Del volver un poco a lo tradicional en la consecución de la financiación en tiempos revueltos. ¿Podríamos entrar un poco en este punto? Por supuesto. Yo, al final, yo creo que todos los que estamos aquí, especialmente vosotros, que sois emprendedores, que sois gente valiente, todos los días os levantáis con un concepto fundamental que es la incertidumbre. Vosotros sois gestores de incertidumbre, pero en esa incertidumbre todos los días, porque creéis en vuestro proyecto, os volcáis en él. Yo tengo que hablar de la crisis y de las similitudes que ha habido con crisis anteriores y a ver si aprendemos de una vez las lecciones de las crisis. Y al final yo creo que vamos a ver que hay 4 o 5 principios tremendamente sencillos, porque si son más, dejan de ser principios, que yo creo que si todos más o menos lo podemos interiorizar en los minutos que tengo, pues yo creo que va a ser tremendamente útil. Y me vais a permitir que empiece con un libro, La riqueza de las naciones, 1776. Un señor, Adam Smith, escribió lo siguiente, en 1776. A pesar de que los principios de la actividad bancaria parecen algo estrafalarios, en la práctica se pueden reducir a reglas rigurosas. Distanciarse de ellas en nombre de especulaciones que permitan ganancias extraordinarias es casi siempre extremadamente peligroso. Elaboremos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la crisis? Si me vais a permitir que ponga un ejemplo. Y vamos a seguir el paralelismo. Crisis del año 29, crisis actual. ¿Cuáles son los drivers? ¿Cuáles son los principios que han generado la crisis? Y no son muchos. Son sencillamente 4. Son los 4 principios que debemos de aprender e intentar no repetir. En primer lugar, la sobreproducción. En el año 29 hubo sobreproducción de acero, de industrias pesadas. Primera Gran Guerra, maquinaria, exportación a Europa, Estados Unidos, sobreproducción. En la crisis actual, quiero llamarle actual, aunque me gustaría pensar que ya la estamos dejando, ya hay indicadores que nos dicen que se está dejando, estaríamos hablando de la sobreproducción inmobiliaria. Esa sobreproducción lleva a la especulación. Dinero fácil, dinero rápido. Yo me apalanco, que es el tercer componente, inflación crediticia, porque con ese apalancamiento, invirtiendo en aquellas épocas, eran en acciones, en negocios que no sabían lo que era caer, que generaban plusvalías, que pagaban dividendos. Pongamos el símil en esta actual crisis en lo que puede ser el mercado inmobiliario. Se genera, pues, esa especulación genera inflación crediticia. Inflación crediticia que de buenas a primeras se ve que cae, que empieza pues lo que es el proceso de caída profunda. Caída profunda que además se ve afectada por un elemento fundamental que es la interdependencia, que en nuestra actualidad sería la globalización. Los países son interdependientes, en aquella época era Europa y Estados Unidos, en nuestro caso es la globalización.
Como hay un libro muy bueno de The World is Flattering que lo describe perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre con estos 4 principios? Pues estos 4 principios, si los queremos evitar, tenemos que volver a lo que yo llamo el back to the basics, el volver a los principios. Mirad, los profesionales, los emprendedores que estáis aquí, os caracterizáis por 2 variables fundamentales. Vosotros, para las entidades financieras, os catalogamos como riesgo sistémico. ¿Qué quiere decir riesgo sistémico? No es un insulto, es que sois altamente correlacionados con un momento de depresión. Es decir, si los tipos de interés suben, si hay paro, si no va bien el Producto Interior Bruto, en definitiva sois los primeros afectados por ese proceso. Como decías tú, en un momento donde todas las variables macroeconómicas no se genera PIB, hay desempleo, pues obviamente los primeros afectados sois vosotros. Por lo tanto, en ese ámbito, en ese contexto, es muy difícil que fluya el crédito de la forma que debiera. ¿Por qué? Pues porque, como decía al comienzo, sobre todo lo que estamos haciendo es solucionando vía reestructuraciones y refinanciaciones riesgos en el contexto de lo que acabo de mencionar. Primera lección. La primera lección es que las entidades financieras lo que tenemos que hacer es diversificar el riesgo, es decir, generar carteras, financiación a sectores productivos y que generan valor añadido y no especulativos. Primera regla. Y ahí entráis vosotros. Segundo punto, dar la financiación por la capacidad de pago. Segunda gran regla, capacidad de pago, no la garantía. ¿La garantía se pide? Sí, en algunos casos es necesaria. Pero verdaderamente lo que a las entidades financieras nos interesa es conocer vuestro proyecto empresarial. Se comentaba aquí, no podemos entrar en el equity. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque estaríamos dejando de tener la función de financiación. Y muchas veces tampoco en créditos participativos, porque al final es equity. En un supuesto de quiebra, pues, sí. Es decir, no, tenemos que entrar en lo que es vuestra operativa. Y ahí va la tercera lección de la crisis. Vuestra operativa no es solamente la operación a medio o largo plazo. Vuestra operativa es estar con vosotros en vuestro circulante, en esa cuenta de crédito, en ese descuento, en esa operativa cotidiana, que es la que nos llamáis a pedir. Rara vez nos venís a pedir entrar en el capital, para eso están otras figuras dentro de lo que es la financiación. Y luego, dentro de esto que no es un juego de rol, ni es una reflexión de día 18 a unas horas de la tarde que estáis dormidos, es que es lo que verdaderamente queremos hacer. Y estamos generando líneas de preconcesión, líneas de preclasificación, porque además creemos que los primeros obligados a modificar esta realidad somos nosotros. Si vosotros tenéis ideas e ideas buenas, con independencia del sector en el que estéis, nosotros tenemos una obligación. Si no, no salimos de este atolladero. Y nosotros estamos convencidos. Y estamos convencidos porque nos estamos pasando los últimos años refinanciando y reestructurando empresas. Y luego la cuarta lección. Y la cuarta lección es commitment, compromiso. Se han llegado a financiar proyectos donde no había ningún tipo de participación en el equity por parte del empresario. Y ya no te hablo de grandes operaciones corporativas. Es muy difícil financiar un proyecto cuando el propio empresario no pone parte de lo que puede hacer. Sé que esto, dicho aquí, como decías tú, aquí no hay millonarios, y aquí hay muchísima gente que estará empeñando mucho de lo poco que tienen o de lo mucho que tienen, pero yo lo que sí que os digo es que hay una serie de reglas fundamentales. Es muy difícil que yo entre a financiar un 100% de una cuenta de crédito si, por ejemplo, vemos que en la estructura de capital su participación es muy justita. Y partiendo de estas premisas, que es el back to the basics, hay 4 elementos fundamentales cuando damos financiación. La capacidad de pago, la viabilidad de vuestro proyecto. Y bajamos a suelo a ver el proyecto. El segundo, esa capacidad de pago tiene que tener unos niveles de endeudamiento razonables. Si supone más del 50%, y quiero dar pautas sencillas pero claras, si vosotros más del 50% de lo que es vuestra generación de caja, de capital libre, lo empeñáis, pongamos ejemplos, me da igual que sea la hipoteca, la financiación de un coche, la financiación de vuestra actividad empresarial, ese 50% de apalancamiento, de endeudamiento, de vuestra capacidad de generar caja, os va a generar situaciones incómodas, difíciles. Tercer componente,
Ojito con las carencias y las capitalizaciones de intereses. Una carencia para un pago de un préstamo es, en muchos casos, pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, el sistema francés, el de toda la vida, pequeñas cuotas y ajustando la capacidad de pago, funciona. Y, por supuesto, ya la capitalización de intereses ya ni la mencionamos. Son reglas pequeñas, pero son reglas que para el colectivo que creo que está representado aquí son muy útiles. Y, sobre todo, que sepáis que los bancos, en ese rol de estar con vosotros en la parte de financiación del corto, especialmente del corto, que es vuestra operativa, porque para el capital y para el largo ya hay otras vías, queremos estar y que estamos en los términos probabilísticos que nos permite la crisis. Yo os voy a decir un dato. Un ratio de morosidad del 21,34 a septiembre de 2013 equivale en términos de probabilidad de incumplimiento y perdonadme si estoy entrando en terrenos estadísticos y sofisticados, equivale a lo que las agencias externas de calificación denominarían un triple C. Un triple C es un escalón previo al default. Es decir, entender que las entidades financieras tengamos que ajustar a estas probabilidades de incumplimiento determinada financiación. Pero queremos estar, buscamos proyectos buenos y, sobre todo, queremos ayudar a que este país empiece a generar una cosa que es fundamental para que arranquemos, que es confianza. Muchas gracias, Antonio. Bueno, luego ya si queréis preguntáis más en detalle sobre si están, en fin, esas condiciones o si realmente se están financiando muchos proyectos, que seguro que sí, y es positivo y la banca desde luego es muy sensible a este tema, ¿no? Miguel, hablando del crowdfunding, ¿cuáles son los principales retos del crowdfunding? Porque es una figura que lleva tiempo, quizá poco conocida, hay referentes internacionales muy buenos, pero ¿cuáles son los principales retos ahora mismo? Bueno, el crowdfunding realmente es algo muy poco conocido hasta ahora. Yo os estoy mirando todas vuestras caras y veo a las personas con las que trabajo todos los días. Personas que se están reinventando. Porque, que yo sepa, todos los sectores ahora mismo están en proceso de redefinición. No hay ninguno que se salve. Y eso implica que cuando nos hemos aprendido las respuestas, nos han cambiado las preguntas. Eso implica que tenemos que encontrar hacia dónde queremos ir. Y esto lo podemos llamar crisis. Pero también es la obligación que se nos pone delante de dedicarnos a algo que nos llene, no a algo que nos hemos encontrado por plenas circunstancias. El crowdfunding nos está permitiendo encontrar una nueva oportunidad de negocio que se acerque más a eso que es lo que queríamos hacer con nuestra vida antes de que las circunstancias, la crisis o cualquier reestructuración de plantilla nos llevase a el caos mental en el que algunos se encuentran en este momento. Lo que intento decir es que cada uno de vosotros ahora tiene la oportunidad de poner en valor lo que es capaz de hacer y para quién. Ahora todos podéis elegir quién va a ser vuestro cliente. Podéis poner vuestro proyecto a su disposición y ver qué interés tiene real, no con un botón de me gusta, sino con su dinero. De ver si realmente esas personas están dispuestas a invertir en vuestro proyecto. Y si lo están, además, gracias a eso tendréis la prueba de que vuestro proyecto funciona y con esa prueba podréis alcanzar fórmulas de financiación más altas, más tradicionales, que ahora, a diferencia de antes, ya no reparten el dinero de la misma manera, sino que os piden muestras que a ellos les reduzcan el nivel de incertidumbre, que a vosotros también, y que os sirvan para saber realmente hacia dónde vais a escalar, hacia dónde vais a dimensionar ese proyecto. ¿Quién es vuestro cliente? ¿Dónde está? ¿Eso que vosotros sabéis hacer también se corresponde con lo que realmente demanda el mercado? Dejadme que os hable de la ventaja competitiva. ¿Cuántos de vosotros estaréis ahora buscando vuestra propia ventaja competitiva o la de vuestra empresa? La ventaja competitiva la conforman vuestros activos, lo que vosotros sois capaces de hacer, pero también vuestras aspiraciones, vuestras pasiones. Y esa segunda pata, junto con la primera, os hacen creer que tenéis un negocio. Pero en la mayor parte de ocasiones no os dais cuenta de la tercera, que es el mercado. Porque
si no analizáis realmente la situación y la dependencia hacia ese mercado de vuestro proyecto, entonces no tenéis un proyecto empresarial. Entonces tenéis una actividad que vosotros queréis realizar, pero que todavía tiene que encontrar clientes. Nosotros lo que promovemos es que con el crowdfunding aprendáis a encontrar dónde están vuestros clientes y si vuestro proyecto lo quieren tal cual o con algún tipo de modificación, porque os ponemos en contacto directo con ellos, para que dialoguéis con ellos, para que podáis analizar el mercado y eso os suponga la verdadera prueba para vosotros mismos y para otras vías de financiación de que vuestro proyecto realmente va a conseguir clientes si obtiene la financiación adecuada para llegar aún a más público y de que lo que estáis haciendo realmente tiene un valor para vuestros clientes, para la sociedad, que es lo que al final creo que todos estamos buscando. Gracias. Gracias, Miguel. Pedro, hablando y como representante de AEBAN, ¿cuál es la función de las asociaciones, como en este caso AEBAN, la Asociación Española de Business Angels, y cómo pueden ayudar a las empresas y a los emprendedores? Bueno, como decía antes, como pequeña patronal del sector, nuestra misión principal básicamente es fomentar la figura del Business Angel y de las redes de inversores. El Business Angel como parte importante del proceso emprendedor de gente que quiere invertir en sus proyectos. Entonces, nosotros ahora mismo pues, tenemos 27 socios en la asociación y lo que queremos es duplicar o triplicar el tamaño de forma de dar a conocer al mayor número posible de emprendedores la existencia de estos clubes o de estos grupos. El Business Angel por naturaleza es un fenómeno anónimo, o sea, quitando pues algunos que conocemos todos, muy mediáticos, que no les importa darse a conocer, contarnos sus casos de éxito. Se ha popularizado la figura, pero muchos de estos individuos no quieren salir en ningún papel. Son personas totalmente anónimas y quieren estarlo y pertenecen a grupos o clubes. Entonces, a través de la asociación lo que queremos es facilitar, dado que es anónimo, que por lo menos haya un directorio donde se pueda dirigir una persona en busca de estos individuos, sabiendo que siempre va a ser la punta del iceberg, que por debajo hay una gran masa de inversores que no están en clubes, que no están en redes y que siguen invirtiendo en proyectos. Como ha comentado antes Antonio, en este tipo de que estamos mezclando algunas cosas, estamos hablando de proyectos que sean invertibles, no proyectos viables. Hay proyectos muy viables, muy interesantes, pero que no es interesante para el emprendedor que entre un inversor que ponga capital. Y hay muchos proyectos que, por muy bonito que sea, no es atractivo por el retorno. Como decía Antonio, la banca, el retorno que tiene es acorde a su riesgo. Un inversor es que se queda con una parte de la compañía, con una mortandad tan grande empresarial, donde, según las estadísticas, ¿no? En 4 años solamente queda vivo el 20% de los negocios. Lógicamente, el inversor, como está en el capital, si le sale alguna bien, va a ganar mucho, pero la banca va a ganar el mismo tipo de interés, le vaya bien o le vaya mal, con lo que los riesgos son diferentes. Entonces, es muy importante ese matiz entre proyecto invertible, proyecto viable. Entonces, desde AEBAN lo que intentamos un poco es fomentar esa tipología de inversión para intentar facilitar el acceso a financiación en capital. Muchas gracias, Pedro. Ángel, entrando en la función pública, ¿cómo cumple la Empresa Nacional de Innovación S.A. esta función pública, ¿no? de entrar en préstamos participativos en empresas de todos los niveles, realmente, no solamente de emprendedores, que sí que es verdad que se hace mucho hincapié, pero en todos los niveles, ¿no? ¿Cuál es la función pública? Me alegro que me hagas esta pregunta. Esto está cuestionado el sector público. No costándole dinero a los contribuyentes, con lo cual ya es bastante, ¿eh? Es importante. Eso es importante. Siendo una empresa autosostenida por su actividad. A partir de ahí, pues lo que pretendemos es cubrir aquellas necesidades de empresas. ¿Hay algún problema? Sí, se oye poco, ¿no? A ver, ¿se corta? A ver. Conectado. A ver, no. ¿Sí? Vale. No, yo creo que así está bien. Como decía, tratamos de ofertar una financiación especial, en este sentido por el préstamo participativo y sus características,
aquellos proyectos empresariales, en general, tanto de emprendedores como de empresas ya con un track record, con un historial en el mercado, que sus proyectos empresariales tienen unas características que les hacen de difícil acceso a la financiación bancaria ordinaria, que en este país ha sido muy eficiente, y bueno, pues realmente ha sido una sociedad empresarial o una sociedad en general, la española, bancarizada, porque prácticamente en todas las manzanas había una sucursal bancaria. Eso ha disminuido notablemente en los últimos tiempos, ¿no? Pero era la realidad, sí. Es decir, y de hecho el esquema de financiación y lo que dicen las estadísticas, que todavía en España la financiación bancaria es el 80% de la financiación de todas las necesidades de empresas, administraciones y familias, o sea, prácticamente de toda la sociedad. Bien, pues nosotros, el Ministerio de Industria en su momento detectó que había un hueco para tipos de proyectos empresariales que tenían especiales riesgos de comprensión para ser financiados por los mecanismos habituales y que podía estar más entre a caballo entre la financiación vía préstamos mercantiles al uso y el capital riesgo. Y ahí, bueno, pues encajó el producto préstamo participativo en ISA, ¿no? Es decir, de momento me quedaría aquí, salvo que queráis alguna precisión. Perfecto. Luego, si queréis, entramos más en detalle. Desde luego tenéis a cuatro figuras de las más importantes, ¿no? Como es la institucional, la banca, el crowdfunding y los business angels, que desde luego os invito a los que tengáis proyectos que luego habléis con ellos, ¿no? Porque sin duda es interesante, ¿no? Antonio, me gustaría que profundicemos un poquito más en cuál es el papel actual de la banca en la financiación de startups y pymes. Hace tiempo atrás, y no mucho, veíamos como las pymes y empresas que de alguna manera se estaba hablando mucho de las startups, de los emprendedores, y muchas empresas españolas pequeñas y medianas se estaban quedando sin financiación y, por lo tanto, sin capacidad, digamos, de sostener el ejercicio de la actividad y, por lo tanto, con muchos cierres. Y por el otro lado, en la parte de las startups, se hablaba de que la banca pues no tenía ningún tipo, digamos, de líneas de financiación, ¿no? Parece que esto está cambiando, y bueno, desde luego se ve como positivo, quizá lentamente y, como bien decías, y teniendo en cuenta muchos criterios, pero actualmente ¿cuál es ese papel que a nuestro entender es fundamental, ¿no? El papel de la banca en las startups y pymes españolas, tal y como está compuesto el tejido empresarial? Vamos a ver. A mí me gustaría separar lo que es un startup de lo que es una pyme, ¿vale? El elemento fundamental a evaluar una pyme es en el conocimiento de la misma. Una de las cosas que hemos aprendido con la crisis es conoce a tu cliente. Y en nuestro caso tenemos 7,5 millones de clientes. Seguro que algunos estáis aquí. Y conocer a un cliente implica que hay cantidad de información que tenemos la capacidad de gestionar y movilizar para saber hasta cuánto riesgo estamos dispuestos a conceder. En el largo, en el corto, en descuento, en aval, en cuenta de crédito. La capacidad de mover información con carácter estadístico es tan ingente que nosotros tenemos una capacidad de preconceder y preclasificar a un número muy relevante de empresas y que somos capaces de anticipar el perfil de riesgo que queremos. Hay elementos, y por tanto esto cubre la parte de la pyme, desde la pi, más pi, hasta la me. Y esto, como no es suficiente, lo que nosotros estamos convencidos es que, pegados a las oficinas y a lo que es la red comercial, tenemos la posibilidad de conocer vuestros proyectos, vuestros casos, y por tanto lo que siempre animamos desde los equipos de riesgos a los equipos comerciales es a que nos enseñen proyectos, que nos llenen de proyectos para poder analizar, porque del análisis se aprende y se retroalimenta el propio modelo. Voy a poner un ejemplo de un sector que quizá aquí no está muy representado, pero que es un sector tremendamente complejo en su afección y en su naturaleza, que es el sector agropecuario.
el sector agropecuario no es un sector fácil en obtención de información. Pues mirar, el sector agropecuario, para que os hagáis una idea, donde el sector de empresas tiene un 21,34 en su totalidad, el sector agropecuario es un 12,82. ¿Tendrá algún tipo de característica específica este sector que le haga que sea más competitivo? Al final, un indicador, un KPI de competitividad, es el porcentaje de empresas que entran en morosidad, y a partir de ahí empezamos a investigar, a identificar elementos que definen la operativa de este sector y que ayudan a un análisis previo para cuando nos encontramos ante una microempresa, un autónomo, una cooperativa que nos presenta un proyecto. Por tanto, lo que os comentaba antes, el análisis de los casos es el que configura las carteras. No podemos ir del macro al micro. Os decía que sois una cartera normalmente sistémica, afectadas por variables macroeconómicas, pero también por peculiaridades de los sectores. Por tanto, el sector de las pymes tiene ese tipo de análisis y nos permite cada vez más, y a lo mejor no de la forma, es decir, yo estoy convencido que alguno de los aquí presentes dirá, pues yo fui a Bankia o fui a otra entidad financiera, pedí financiación y no me la dieron. La excepción no hace la regla general, pero es así, esas situaciones se dan. He indicado antes que son los porcentajes, lo cual no quiere decir que tengamos que ver cuál es la mejor forma para vosotros de poder conseguir financiación la que pedís. Y vamos a hablar de los startups. Eso es una realidad. Con la crisis, una de las cosas que nosotros observamos es que hay un gran colectivo de profesionales por cuenta ajena que se han convertido en profesionales independientes, que tienen proyectos y que esos proyectos necesitan financiación. Y normalmente financiación a corto. En estos casos, si esa persona, ese autónomo o esa microempresa trabaja con una entidad financiera y tiene experiencia de pago con esa entidad, lo normal es que pueda llegar a tener acceso a esa financiación mínima. Y digo lo normal. Si resulta que esta persona o este startup pues viene o tiene socios o tiene accionistas que vienen con incidencias en el FIG, con experiencias empresariales previas que no han ido bien, pues sí que es cierto que las entidades financieras en ese aspecto, pues indicaciones negativas no ayudan. Y por eso es muy importante que empecemos a trabajar, y poco a poco lo estamos haciendo, lo que existen en otros mercados internacionales, que es lo que se llama los burós positivos. Sabéis, los burós negativos son incidencias de crédito que lo que hacen es que la entidad, si aparece una incidencia, no te dé. Los burós positivos lo que permiten es saber cuál es el track record de una persona positiva, con independencia de la entidad. Y esto hace que cuando accede a cualquier entidad, pues tengamos muchísima más facilidad en el análisis del riesgo y en la sanción. ¿Estamos trabajando en esos burós positivos? La respuesta es sí. Es un tema complejo, es un tema técnico, es un tema que tiene que ver con competencia, con el EOPD, con elementos bastante complicados, pero estamos trabajando con ello. Y espero, no puedo hablar de un horizonte temporal, pero espero que cuando esto esté, pues que a lo mejor será cuando ya estemos en fase de ebullición, facilite bastante el acceso. No sé si con esto he podido dar más o menos una indicación. Sí, perfecto. Muchas gracias. Miguel, profundicemos un poquito más en el crowdfunding y hablamos de cómo puede ayudar al desarrollo empresarial. Es algo genérico, pero quizá a lo mejor poner ejemplos concretos sería interesante. Desde luego el reto es que el crowdfunding ahora sigue siendo un movimiento poco reconocido. Seguramente si en este entorno os pido que levantáis las manos todos los que sepáis lo que es el crowdfunding, la financiación colectiva, nos encontremos muchas manos arriba, pero hay mucha España ahí fuera que nunca ha oído la palabra crowdfunding y que no sabe de qué va y en qué consiste. Hemos preguntado ¿quién había oído antes el crowdfunding? ¿Quién había oído hablar del crowdfunding? Bueno, ¿veis? Bueno, somos emprendedores. ¿Cómo no vamos a saber lo que es el crowdfunding a estas alturas? Hay ya grandes casos de éxito. El crowdfunding este año se calcula que ha movido 6.500 millones de dólares en todo el mundo. O sea, no estamos hablando de hacer discos o películas. Se están haciendo empresas con crowdfunding y se están haciendo empresas que además demuestran una validez de mercado superior.
El 85% de las empresas que se están creando con crowdfunding aguantan más de los 3 años de media que se le presuponen a las empresas que consiguen financiación por las vías tradicionales. ¿Os acordáis de esa frase que nos han dicho muchas veces los business angels es que 1 de cada 10 empresas le va bien, es invertible, 2 o 3 son viables, pero nos hemos quedado en lo comido por lo servido y el resto han cerrado porque no han funcionado como era? Pero no han funcionado, y os lo digo desde la experiencia que nosotros tenemos, porque muchas veces nos lanzamos sin la formación adecuada, sin el análisis adecuado y sin la capacidad de tenerla. ¿Nuestro sistema educativo nos ha enseñado a emprender? ¿Alguno de vosotros se siente que ha sido educado realmente para poner un emprendimiento en marcha? ¿Sí? Fantástico. Pero la mayoría nos han educado para ser funcionarios o trabajar en una multinacional, tener uno de esos trabajos de verdad, es lo que nos decían nuestros padres. Oye, tú búscate una cosa estable, segura. Y ahora lo que nos dicen es, oye, no, emprende. Ya, pero para emprender necesito una formación, necesito entender, si no sé ni hacer la declaración de la renta y quieres que me ponga ahora a gestionar una empresa. Por favor, tendremos que empezar por el principio y entender realmente cómo funciona la economía. Y para eso, nosotros lo que proponemos es un escenario de simulación. Tú propones tu proyecto y descubres el interés que tiene ese proyecto en el mercado. Y cuando lo descubres, no es un dato que sirva solo para ti. También va a servir para aquellos que te puedan ayudar a ampliar ese proyecto. Para entidades financieras, para business angels, para fondos de inversión, para todos los que en su día te dijeron, eso no lo veo, no funcionará. Y aunque funcionase, seguramente tú no serías la persona adecuada para poner ese proyecto en marcha. Pues toma, tengo 3.500. 3.000 tíos que han dicho que quieren comprar mi proyecto en cuanto lo ponga en marcha. Eso es el crowdfunding, ni más ni menos. Buscar el interés del mercado en vuestra idea. Y para eso lo que os pedimos es que aprendáis a comunicarla, que aprendáis a venderos vosotros y aprendáis a apasionaros por vuestra idea y transmitir esa pasión, porque así es como conseguiréis la empatía necesaria para que a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías que tenemos siempre en el oído, pero no sabemos muy bien si lo vamos a usar para enseñar las fotos de nuestros hijos o para poner nuestro negocio en marcha, digamos, anda, pues mira, las redes sociales me pueden ayudar también a entender si esta idea que yo tengo le gusta o no al público al que voy dirigido. Aprovechad esas nuevas tecnologías, aprovechad el uso ya extendido de las redes sociales y utilizad cualquiera de las plataformas de crowdfunding que hay ahora mismo en el mercado, que ya hay más de 2.000 en todo el mundo, para validar vuestras ideas, para conseguir datos, métricas, que es lo que os están pidiendo aquellos que antes invertían con una cierta facilidad y que como ahora las cosas están como están, lo que os piden son pruebas de que vuestro proyecto va a salir adelante. Bueno, sin duda que nos compren algo por anticipado es, y además si es en grandes cantidades es motivo de éxito, ¿no? Pedro, Aeban se constituye en el 2008 e integra las principales redes, como decías antes, de Business Angels, ¿no? Pero ¿cómo puede ayudar a Aeban directamente a sus miembros a conseguir financiación a las empresas? Se habla de la parte de deal flow, posibilidad incluso de coinvertir entre los asociados. ¿Podemos profundizar un poco más? Sí. Bueno, en principio todavía no tenemos articulados medios de coinversión de las redes. Las redes cada una de momento son cada una de su padre y su madre, unas con un carácter regional, sectorial, diferente, pero digamos está en el ánimo de la asociación cada vez más representar realmente al sector, tener ese volumen, esa masa crítica para poder compartir, ¿no? Entonces, básicamente, de momento, Aeban, el servicio que tiene a sus asociados es un poco el corporativismo, el compartir buenas prácticas, el compartir muchas experiencias y muchos temas como forma de mejora, más que compartir proyectos, que en principio todavía ese tema es un poco complicado. Entonces, básicamente, la ayuda principal que prestamos es la ayuda en capital. Básicamente, lo que prestamos a un inversor, a un emprendedor, a un proyecto, cuando ha superado esa fase que está comentando Miguel. O sea, ya estamos en una etapa un poco superior donde toda esa prueba de concepto, toda esa prueba de mercado, esas métricas se tienen y ya entra una persona. Y como ha salido también un poco ahí, pues como yo de mi época y como director financiero, partiendo de unas necesidades financieras, viene la estrategia. Yo el día que conseguía una ampliación de capital es el día que me iba a visitar los bancos. Por esa proporcionalidad de
de deuda y fondos propios, y tenemos organismos en España que la verdad funcionan muy bien, como ENISA, CEDETI, que piden una parte de capital. Pues una vez que tenemos un socio que pone capital, es el momento que la empresa, si es susceptible de recibir esa financiación, estamos hablando de préstamos sin garantías. La palabra mágica aquí es sin garantías. Una palabra que, claro, para la banca no es posible, pero para que un organismo público ayude a este tipo de proyectos innovadores, pues realmente corre un riesgo que es aportar, pero siempre y cuando haya una proporción en la parte de fondos propios, ¿no? Ese sería un poco... Muy bien, muchas gracias. Ángel, comentabas que año tras año va creciendo el presupuesto de NISA, de 90 y tantos millones, hemos pasado a los 114 del 2013. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas o las expectativas para este 2014 y siguientes, ¿no? Desde el punto de vista tanto quizá presupuestario como de análisis, como de involucración de NISA en los proyectos? ¿Cómo va a evolucionar? Bueno, vamos a ver. La evolución es un poco... Siempre nosotros hacemos todos los años la carta a los Reyes Magos para el siguiente, pero los presupuestos del señor Montoro, ministro de Hacienda, pues, y el ministro de Industria, que nos quiere mucho, pero dice lo que dice, ¿no? Bien, nosotros creemos que nuestro tamaño adecuado y tal, pues está en torno con la estructura que tenemos, que en un momento que también no podemos contratar a nadie, está todo cerrado y tal, estaríamos cómodos para funcionar con calidad en torno a eso, entre 100 y 130 millones de euros año. Pero si nos dan menos, pues oye, pues menos, eso no está en nuestro. ¿Qué es lo importante? Hacerlo bien y volver eso a un análisis de los fundamentos, como comentabas tú, es decir, oiga, esta empresa genera con este plan de negocio una caja como para devolver el préstamo, porque es verdad que es un préstamo de características especiales y que he dicho que es deuda subordinada y que está, en fin, todas estas historias, pero al final no deja de ser pues una deuda que contrae la empresa en unas razonables condiciones y que tiene que amortizarse y que nosotros tenemos que devolver ese préstamo que nos hace el Ministerio, se lo tenemos que devolver al Ministerio al cabo de X años. O sea, tenemos que otorgarlo y cobrarlo y devolverlo al cabo de X años. Y en ese sentido, pues como comentaba Pedro, pues es un préstamo participativo sin garantías en general, aunque excepcionalmente, porque puede salir alguien, oiga, que a mí me pidieron garantías. Pues sí, excepcionalmente pedimos garantías, pero en general no. Y bueno, pues es a medio largo plazo. Estamos hablando normalmente de un préstamo a 7 años, con 3 de carencia. En esto de las carencias, tú también hacías una referencia que lo mejor es el método francés de la banca, de mes a mes, durito a durito, va cayendo y se va cumpliendo capital e intereses. Es cierto. Nosotros entendemos que para los niveles de emprendizaje, cuando una empresa sale al mercado que no tiene una cartera de productos, que tarda en generarla 18 o 20 meses, pues puede tener un préstamo donde, bueno, participativo, con unos periodos de carencia más amplios que le permita llegar a un break-even, o sea, a un punto de equilibrio de su negocio de una forma más cómodo. Evidentemente, la pelota está ahí, está en el balance, o sea, el préstamo, si no se amortiza, está ahí, ¿no? Eso está claro. Bien, ¿qué es lo que pretendemos hacer nosotros en ANISA? Pues, evidentemente, estamos recibiendo solicitudes como nunca de emprendedores. Comentaba al principio de mi intervención que el 60% de la gente que nos solicita y prácticamente a la que otorgamos el tema es de empresas con menos de 2 años. ¿Pero qué les exigimos? Pues evidentemente un alto compromiso también. Es decir, que señores que nos solicitan 300.000 euros y su nivel de compromiso con su proyecto empresarial es muy bajo, de 3.000 euros, los mínimos para constituir una SL, pues evidentemente van a tener dificultades de poder tener esa financiación de NISA. ¿Por qué? Porque elegimos otros proyectos empresariales donde hay una apuesta mayor por parte de los emprendedores, porque están poniendo, pues es triste decirlo, pero más dinero y más compromiso medido en términos de dinero. Y si los proyectos, pues el diferencial innovador o del modelo de negocio, lo que aporta de valor en los productos, la gama de productos, ¿qué tal? Pues ¿a qué tendemos? Pues evidentemente en estos momentos donde hemos vuelto a los básicos, a los fundamentos del negocio, de la financiación, pues es a convertirte en más conservador y entonces vas siempre tratando de asumir
el menos riesgo posible de tal operación. Y esa es un poco la operativa. Pretendemos seguir dando un servicio lo más transparente. Creemos que en este sentido, pues toda nuestra web tiene información especialmente relevante para emprendedores y para empresas en general, que puedan ver cómo funcionamos, cuáles son nuestros criterios de admisión, cuáles son los criterios de riesgo, en fin, bastante transparente. Nuestros préstamos participativos que otorgamos todos los años están colgados, la cartera PIBA está ahí, o sea, estamos retratados con transparencia y siempre nos sentamos con las empresas para darle las razones o para decir, oiga, pues en general, pues su proyecto nos gusta por esto, no nos gusta por esto, y para poder obtener financiación de NISA tendría que hacer esto o una mayor aportación de capital, en fin, un mayor nivel de compromiso. Oiga, y si no tengo, pues bueno, pues tendremos que buscar otros mecanismos, ¿no? En fin, yo creo que me quedo aquí, Manuel, salvo que tú me digas y que pregunten. Sí, no, vamos a, con los préstamos participativos, vamos a hacer esto participativo. Muy bien. Y si os parece, os animo a que preguntéis lo que os parezca interesante, teniendo a estos 4 señores aquí, que es una muy buena oportunidad para entrar en los temas que han comentado, ¿no? Y como hemos dicho al principio, que tenemos una amplia representación, ¿no? Entonces, bueno, os animo, dejamos esta última parte que hemos cumplido muy bien en tiempos para que os animéis a hacer preguntas. Ahí está la primera. A ver, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, está aquí. Sí. Aquí delante. Hola, aquí Perdón. estoy. Soy pequeñita. Ahí. Vale, perdón. Bueno, mi pregunta es, primero, daros las gracias por la información y segundo, pues mi experiencia con el crowdfunding, porque yo he sacado mi disco con un crowdfunding y superando expectativas. ¿Un disco? Sí, un disco. Un disco. Es que no lo había oído. Sí, porque la industria de la música está Sí, patas arriba y soy emprendedora de ello. Pero ahora me dispongo a hacer un negocio rollo Groupon, ¿vale? Y yo no conocía crowdfunding para empresas, porque yo me meto en esas empresas en crowdfunding y veo mucho batiburrillo. ¿Hay alguna empresa de crowdfunding que diga emprendedores solamente? Sí, hay. Sí. Bueno, me cuentas. Bueno, hay 5 tipos de crowdfunding. Hay uno que es el equity crowdfunding, que es popularizar esa inversión que decíamos antes. En vez de que una persona te ponga 100.000 euros, conseguir que 100 individuos te pongan 1.000. ¿Vale? Entonces, tienes que sectorizar un poco el crowdfunding y hay algunas como thecrowdangel.com, Funded by Me, Bhoop. Hay muchas, ¿vale? Que lo que hacen es vender trocitos de tu capital. En vez de una recompensa o un préstamo, entre muchos, es... Lo difícil un poco es armonizar eso y quizá Miguel tenga más información. Un poco el sector todavía no está regularizado en España legalmente. Lo que yo te podría decir es que tienes incluso la opción de hacerlo poco a poco. Tú puedes, tu proyecto, si lo puedes dividir en fases, hay proyectos que necesitan una gran inversión de inicio y ahí la recomendación claramente es apuntar hacia el equity crowdfunding. Pero hay proyectos que pueden aspirar, igual que un disco, al crowdfunding de recompensa. Y la principal diferencia es que de recompensa, en vez de dar el disco, lo que estás dando es una participación de los beneficios estimados del proyecto. Si tu proyecto lo puedes dividir en fases, porque nadie te va a financiar tu empresa, lo que te están financiando son los beneficios que cada uno de tus proyectos dentro de tu empresa plantees conseguir, ¿de acuerdo? Siempre el crowdfunding atiende a objetivos a corto plazo. Entonces, lo que tienes que plantear es, si te interesa, mantener el 100% de tu capital, del capital de tu empresa, mientras estás viendo hacia dónde avanza, o quieres repartir ese capital porque necesitas una gran financiación desde inicio. Y desde el punto de vista de regulación, perdón, Sí. o sea, como decía Pedro... Exactamente. Bueno, los 4 o 5 tipos de regulación de crowdfunding, el crowdfunding de donaciones se regula como cualquier otra empresa del sector de donaciones. El de recompensa al final es una precompra de un producto y servicio, con lo cual tiene un IVA y no tiene mucha más historia, es como un e-commerce, como cualquier empresa de comercio electrónico. El crowdfunding de lending pues atiende a los sistemas de préstamos y el equity crowdfunding en Estados Unidos desde abril del 2012 tenemos la Jobs Act, que lo que ellos están determinando es que puedas establecer operaciones de inversión en las que cualquier persona puede invertir hasta un 5% de su sueldo en tu proyecto si gana hasta 100.000 euros, dólares, porque estamos hablando de Estados Unidos,
y un 10% si es hasta a partir de los 100.000 de ingresos. Pero bueno, todo esto lo que quiero decir es que en Europa todavía no se ha regulado como en Estados Unidos, se está regulando, pero sí que existen muchas plataformas que, aunque no te hagan un auténtico crowd de multitud, sí que pueden dividir el riesgo en más de un inversor y de esta forma que consigan que un grupo de inversores inviertan en tu proyecto, diluyendo el riesgo entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta por aquí. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta va a Miguel. Antes has mencionado de que pues se usa los sí, puedo usar el internet, etcétera, para ver si tu idea es válida y que deberíamos aprovecharlo. Yo lo veo un poco más complicado eso, a ver, por decimos robo de idea, plagios, etcétera. Si yo tengo una idea que está en estado solo idea y yo lo lanzo por ahí, pues otra persona que ya ha fundado 3 empresas o tiene un apoyo de un fondo, pues lo lanza en 3 minutos y yo me quedo sin mi idea. Bueno, la realidad es que esto ya está ocurriendo, es decir, ya hay miles de personas lanzando sus ideas. Seguramente el truco está más en contar el qué voy a hacer y no tanto el cómo. Depende del proyecto. Hay proyectos, esta chica ha conseguido lanzar su disco y a lo mejor ha puesto las letras de las canciones en su campaña y los acordes, pero probablemente, aunque otra persona hiciera las mismas canciones, no lo haría como ella. Es decir, partimos de la base de que el crowdfunding se basa en tu marca personal, en tus criterios hasta ese momento dentro del sector en el que te mueves, en tu reputación online, que lo llamamos ahora tanto, ¿no? Y a partir de ahí, tu idea es lo próximo que vas a poner en marcha. A ver, eso sí lo entiendo, pero si tu valor añadido es básicamente la idea, si lo lanzas por ahí, pues ya estás. Hay mucha gente que dice que las ideas no valen nada, sino la ejecución de las mismas. Yo creo que las ideas tienen un gran valor, pero que muchas veces se quedan en un cajón porque el creador que ha tenido esa gran idea no encuentra las palancas necesarias para ponerla en marcha. Si tanto miedo tienes a que te copien la idea, posiblemente tu idea nunca salga del cajón. Lo que tienes es que buscar las vías de comunicación para contar tu idea de tal manera que inspire, que sea empática, que conecte con tu público, pero que no permita en detalle a otros hacerla tal cual tú la vas a hacer. Y a mí, si queréis alguien intervenir, intervenís, pero a mí me gustaría poner un ejemplo ahí en lo que es efectivamente, que estoy completamente de acuerdo con el valor de la idea, ¿no? Y la propia ejecución. Y hay ejemplos donde lo que hay que definir es muy bien la idea. Y hay muy buenos ejemplos, por ejemplo, en Kickstarter con el Pebble, por ejemplo. O sea, es un producto absolutamente diseñado y pensado en todas sus fases de desarrollo, ¿no? Con lo cual estás poniendo más allá de la idea, ¿no? Y sobre todo estás vendiendo algo tangible, que lo que estás pidiendo es capital para poder fabricarlo, ¿no? O sea, ¿no? A ver, por ahí arriba. Hola, buenas tardes. Yo soy Eva González, del Elefante del Rastro, una librería online digital de libro antiguo, y quería preguntar a Miguel si el crowdfunding de recompensa puede servir para crecer. Porque yo ahora mi problema sería crecer en personal, para aumentar tal. Si se podría servir para esto. Piensa que tu campaña de crowdfunding es una campaña que tiene que conectar, que apremiar a la urgencia de que la gente invierta en ti. Para nosotros, una buena campaña de crowdfunding siempre tiene que transmitir un punto de inflexión. Si estás pidiendo dinero para seguir haciendo lo mismo que ya estabas haciendo, posiblemente nadie invierta en ti. Precisamente cuando tu empresa, cuando tu proyecto demuestra que con dinero, que con una inyección extra de capital va a conseguir crear un punto de inflexión que le catapulte hacia una nueva dimensión, es cuando puedes motivar a muchas personas para que inviertan en tu proyecto. Señores, tenemos aquí a una de las principales entidades financieras, a una institución pública importante. ¿Hay alguna Animaros. A ver, aquí abajo. Perdón.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para... Ay, que se me va el nombre. Bueno, para el representante de NISA. Para Ángel. Sí, para Ángel, perdona. Solo nervios del directo. Mira, quería preguntar, porque tengo un proyecto semilla que, bueno, pues estoy a punto de conseguir una pequeña parte de financiación para poder lanzarlo. Y tengo entendido que NISA lo que ayuda a ese proyecto es que están ya en marcha. Y mi pregunta es, quería saber si esos proyectos tienen que ser sociedad limitada o anónima, o si yo puedo empezar teniendo un proyecto a lo mejor solo como autónoma y presentar a lo mejor mis resultados a NISA, y si NISA puede confiar en mí, ¿no? Está entendido. Bien, lamentablemente tengo que decir que nuestra financiación siempre va dirigido a empresas, bajo fórmulas societarias, no autónomos. Es decir, tendrá que ser una SL, una SA. ¿Si tuviera unos resultados en unos meses? O sea, no, pero vamos a ver, en principio eso no es requisito. Que nos gusta a ver a cualquier financiador o a cualquier inversor o a cualquier empresas que tengan un track record, que tengan ya algo de historia, es decir, que hayan demostrado algo. Pero nosotros estamos financiando empresas donde hay una apuesta importante por los promotores, empresas con un modelo de negocio que plantean un reto diferencial y que quieren aportar valor y que ponen dinero, y lo estamos con 0 de facturación, o sea, y con track record mínimo, porque se acaban de crear a lo mejor hace 3 meses. O sea, que están en el PowerPoint, o sea, están ¿entiendes? Ahora, o sea, que depende. Sí podría ser semilla, o sea, que lleve poquito... Sí, sin ningún problema. En principio sí. Otra cosa es que luego cumpla el resto de requisitos, pues eso, de que el modelo esté bien definido, que lo entendamos, que eso es un problema también a veces, porque un equipo pequeño de gente viendo muchos proyectos al cabo del año, vemos muchas cosas, pero ahí tenéis que hacer un esfuerzo también de contárnoslo bien y que se entienda. Porque a veces hay cosas que complicado. Sí, es la parte más difícil, ¿no? Sí, que tenemos la idea, pero es como comunicarla, ¿no? Sí, pues yo aquí sí que creo que es muy relevante lo que estás diciendo, porque hay un problema de transmisión. Yo creo que lo más complicado de muchas veces de vuestros proyectos es plasmar en un documento físico el alcance y las expectativas del proyecto que estáis planteando. Ese tiempo es muy relevante. Me vais a permitir que ponga un ejemplo, el ejemplo de un universitario que tiene que acceder a una universidad y tiene que hacer una aplicación, y que la primera carta que tiene de presentación a la universidad es un texto a lo mejor de no más de media página, donde tiene que ser capaz de generar y de motivar al receptor de ese potencial estudiante unas expectativas. ¿Por qué quieres estudiar en esta universidad? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y a lo mejor quien es capaz de reflejar en esas hojas verdaderamente cuál es su proyecto, aborda muchísimo más que no presentando currículums, notas y demás. No es la cantidad, es la calidad. Yo aquí, a los equipos de riesgos que tengo la suerte de compartir con ellos, yo les digo que el tiempo mejor dedicado es a estudiar y analizar una buena propuesta de riesgos, y por tanto yo aquí os animo a que nos presentéis cuantas queráis. Lo relevante es que esté bien montada. Y hay gente, y en las oficinas y en muchísimas de estas organizaciones que estamos aquí, estamos dispuestos a ayudar. Una grandísima idea, si no es capaz de plasmarse y de sintetizarse en un documento físico, un PowerPoint o un documento en Word, o una simple cash flow, un análisis de caja para ver cuál es la capacidad de generar caja, vais a tenerlo complicado, yo creo, ¿no? Y yo ahí sí que os animo a hacer ese esfuerzo, porque el retorno es tremendo. Sí, pero la parte más difícil sería el plan económico-financiero, ¿no? Porque al no tener ninguna referencia de haber tenido un primer año y tal, pues tú puedes contar lo que... Bueno, pero es tu proyecto. Seguro que eres capaz, si es un proyecto y es un proyecto que piensas que te da rentabilidad, es un proyecto en el que seguro que tú has sido capaz de saber identificar
cuáles son las variables que te van a generar esa caja y en qué periodo y por qué. Sí. Aquí hay una frase, a mí me encanta utilizar frases tradicionales e históricas, y voy a utilizar una de un señor que es un bancario norteamericano, porque banqueros ya quedaban o quedan pocos. Y la frase es muy lapidaria y al final son las 3 preguntas que nos tenemos que hacer cuando salimos a buscar financiación, por lo menos por los mecanismos tradicionales. Este era un señor que se llamaba George Scott, del First National City Bank, que luego se convirtió en Citicorp, y este señor decía: llevo muchos años en este negocio y no he cambiado mis preguntas a la hora de otorgar un crédito. ¿Para qué quieres el crédito? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Y cómo va a pagar si su visión está errada? Planes B. No hay muchas más preguntas quizá para... Intentemos hacernos pocas preguntas, pero intentarlas plasmar, que seguro que va a ser igual de útil para un equity, para un crowdfunding, para una sociedad estatal o para un banco. Igual. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta adicional? Una última, ¿vale? Porque Bueno, nos ahora vamos de se tiempo. levantan 3. Hemos quedado... De repente hemos arrancado. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos, en primer lugar. Y bueno, mi pregunta es también para Ángel, que si estos préstamos de NISA son para ideas innovadoras o sirven para cualquier tipo de negocio. Yo qué sé, si tú te quieres montar un obrador, un hostal, que son cosas que ya existen, que no es ninguna novedad, ¿también podrías acceder a este tipo de préstamos o...? Vamos a ver. En principio, tiene que plantearse el modelo de negocio dependiendo a dónde va dirigido. Es decir, estás hablando de cosas que son cosas convencionales, pero que pueden estar en ámbitos no con una oferta importante en esas líneas. Entonces, es que va un poco en qué te diferencias tu modelo de negocio, tu empresa, tu proyecto empresarial del resto de tu entorno. Si es un modelo de negocio que va a la proximidad, pues lo que tienes que ver muy claramente es qué hay en esa proximidad tuya donde tú quieras implantar ese negocio. O sea, que realmente, y luego el tema de la innovación, aunque seamos la empresa nacional de innovación, lo llamemos así, tampoco es para tirar cohetes, tampoco estamos hablando aquí de que todos tienen que ser nuevos materiales, high-tech, tal, un I+D del copón, perdón, muy importante. No, es decir, la innovación es hacer las cosas de otra manera, pero y que te diferencies de la competencia. O sea, puede ser muy sencillo y hay innovación en productos y en servicios y nosotros financiamos tanto productos como servicios. Depende dónde, cómo y de qué manera y hasta qué importe necesita ese proyecto. ¿Entiendes? O sea, que es ¿Hasta qué importe sería? Bueno, nuestros préstamos máximos van, o sea, mínimo de 25.000 euros hasta 1,5 millones. Es decir, pero te quiero decir que, claro, un modelo de negocio que nos plantee un modelo de proximidad, de atención, en un modelo convencional, tal, en un sitio donde la oferta sea escasa, de momento, y si el volumen del préstamo es razonable, pues lo puede obtener en el NISA. Ahora, eso mismo metido en un sitio donde es que hay, oiga, mire, es que quiero un bar como todos los demás y en España hay 400.000 bares. Oiga, pues mire, pues que va a ser que no, porque están cerrando, porque no hay consumo para tanto bar. Y eso que nos gusta a los españoles, Pues depende. Y no tengo nada contra los bares y yo soy aficionado, Usuario. Sin pasarse, moderado, porque está mi consejero delegado ahí, ¿no? Escuchando. Muchas gracias. Nada. Bueno, tenemos que cortar el turno de preguntas porque nos viene ahora Nerea Yorca de Facebook en 2 minutos. Así que muchísimas gracias, Pedro, Miguel, Antonio y Ángel. Nada, un aplauso, por favor.